Profe, ¿cuál es su poeta favorito? Bueno, creo que Vallejo, Vallejo. porque vuelvo a Vallejo cada 3 meses. ¿Sí? Sí, vuelvo a leerlo cada 3 meses toda su poética. A veces cada 6 meses, ¿no? Pero, ¿Todos los libros? Todos los... si no todos, porque tenemos los heraldos negros, tenemos Trilce, ¿no? Segundo poemario de Vallejo, tenemos Poemas Humanos, 3, y el cuarto, que es España aparta de mí este cáliz. Con los 4 poemarios, Vallejo prácticamente se instaló en el tiempo y más sobre todo en las posteridades a su muerte, lo que concluye que Vallejo ha sido considerado el poeta del siglo XX, que es ser más que un Nobel. Claro. Yo recién estoy entrando en eso de la poesía. El que estoy escuchando ahorita es a Cortázar. De Cortázar. Claro. Y a Alejandra Pizarro. Sí los tengo. Lo que pasa es que Cortázar es más, luego de la poética, pasa a la narrativa. Claro. Y se consagra en la narrativa. Pero su poema de Me caigo y me levanto, ese lo he escuchado. Sí. Me encanta cómo usan el cotidiano, claro, para comunicar algo mucho más grande. Sí. Suelen ser bien profundos. Sí. Ya entramos en el Ya, correcto. Ya está, ya, normal. ¿Estoy grabando? Sí. Para profundizar un poco más en el tema, estamos entrevistando al profesor Carlos Armando Vázquez, que se especializa en el área de geografía. Y estimado, la primera pregunta sería ¿cómo usted evalúa el uso actual de la inteligencia artificial en los estudiantes? Bien, yo creo que primero los estudiantes, por ser jóvenes, pues suelen tener una mayor plasticidad para todos los aprendizajes, ¿ya? Y en este caso, la inteligencia artificial, que entre comillas aparece como una novedad, ¿no? Pero no es tan nueva que digamos, los estudiantes le entran mejor que nosotros los profesores, por cuestión de generación, por cuestión de edades y por cuestión de plasticidad y por cuestión de practicidad en el aprendizaje, porque presiento y creo que estoy seguro que los jóvenes tienen un aprendizaje práctico mucho más efectivo que nosotros los maestros, los profesores universitarios y hasta los profesores de colegio. Nos cuesta más, desde que apareció la computadora y desde que aparecieron todos los sistemas tecnológicos, informáticos y de la comunicación, nos cuesta más a los que tenemos una mayor edad que a los jóvenes que le entran más rápidamente. Entonces es un cambio de costumbres, que todo. Sí, y hablando en sí de la inteligencia artificial respecto de los estudiantes, creo que ya los estudiantes la vienen utilizando, ese es el principio. En segundo lugar, me parece que el profesor, nosotros tenemos que entrarle en esa dinámica, en esta, digamos, tecnología, porque si no lo hacemos, vamos a quedar rezagados, por un lado. Y además que para monitorear los trabajos, ¿ya? Que pedimos a los estudiantes, caso de monografías, caso de trabajo de investigación, o cuando lleguen a sus tesis, a elaboración de tesis, si no lo manejamos, esto de la inteligencia artificial, los estudiantes van a utilizarla y, digamos, con los distintos asistentes que tiene la inteligencia artificial, y no vamos a notar nosotros, digamos, si es que lo redactaron ellos, no lo redactaron, cuánto porcentaje pusieron ellos, cuánto porcentaje hay de la inteligencia artificial, etc. O sea, creo que los estudiantes lo están usando, pero si el profesor no maneja, podría ser que el estudiante, digamos lo está usando al 80-90%. Está usando ya. Sí, está usando. El que está usando lo está usando, pero nos queda a nosotros los maestros, los profesores, el reto, ¿no? De estudiar, capacitarnos para poder
más que quitarles eso, porque no se los vas a poder quitar, llegó la inteligencia artificial, pero para quedarse, no para irse. Entonces llegó para quedarse y no para irse, incluso para perfeccionarse en el camino que se está perfeccionando. Entonces, bajo esa lógica, bueno, pues tomémosla, orientemos, guiemos, ¿no? Asesoremos a los estudiantes. Claro. Como segunda pregunta, ¿cree que la universidad debería cumplir un rol frente a este avance de la inteligencia artificial? La universidad en general. Yo creo que sí, debe asumir un rol de tipo institucional, ¿no? A través de las instancias superiores, hablamos de vicerrectorado académico o de las oficinas que tienen a cargo los centros de capacitación de la UNP. Pero ya asumió un rol la nacional, porque en diciembre hemos recibido 2 cursos de capacitación, casi a principios de diciembre, uno y otro casi como a mediados de diciembre. Se han dado 2 cursos de capacitación sobre inteligencia artificial, uno, y otro sobre la inteligencia artificial ligada a las tesis, a los trabajos de investigación científica. O sea, ya asumió un rol la universidad de que debe capacitar a los docentes. Entonces han sido capacitados 2 grupos numerosos y hay un tercer grupo que está por capacitarse. Creo que deben programarlo al término del ciclo, a quincena o a fines de enero. Un tercer grupo, sí. Noticias positivas entonces. Claro, sí, porque ya hay 2 cursos de capacitación a 2 grupos grandes y hay un grupo grande que está esperando para poder capacitarse con especialistas en el rubro, ¿no? Y ha sido un curso que ha llenado las expectativas de los docentes, ¿no? Entonces ya asumió ese rol la universidad de tipo institucional y creo que va a tener que seguir haciéndolo, y ya no solo con inteligencia artificial, sino me parece que va a tener que seguir haciéndolo con el uso o capacitaciones como redacción de ensayos académicos, Claro, sí. o de lo que hacen en revistas científicas, que son artículos científicos, ¿no? Y básicamente eso me parece, pero sí ha asumido el rol la Universidad Nacional de Piura. Mire, qué bien. Y ya personalmente hablando, ¿usted qué consejos daría a los alumnos para que lleven un uso responsable de la inteligencia artificial? Primero que volver a decir eso, ¿no? Aunque reitere, ¿no? Es que la inteligencia artificial vino para quedarse, no para irse, ¿ya? Y se va a ir perfeccionando cada vez más. Entonces, los estudiantes, como dije, son más plásticos, son más para el aprendizaje, ¿no? Entonces, los consejos que se les podría dar es que la use, pero con un uso responsable, como dijiste. ¿Qué significa tener un uso responsable? Significa que sea un mecanismo de apoyo, que sea un mecanismo de ayuda, que sea un pilar en el que se puedan sostener, pero que no lo tomen como una cosa total, al 100%, sino que extraigan información, exploren, busquen, indaguen, ¿no? Encuentren, pero también en su momento ellos puedan hacer la edición de esa información como estudiantes, es decir, de lo que han recibido, de lo que han obtenido, de lo que han indagado, deben ellos trabajarlo, ¿no? De tal manera que es una ayuda, es una posibilidad, ¿no? Pero a la vez, como estudiante, tengo también la responsabilidad de intervenir, Claro. de intervenir, porque si no va a producirse, yo diría, como especie de daños cognitivos, donde el estudiante ya no va a querer leer un libro, ya no va a querer leer un artículo científico, una revista, un diario, sino que como va a agarrar, vamos a decir, ingresa a la inteligencia artificial, en el prompt le pone las indicaciones, lo que quiere, lo que busca, le pide, y se lo arroja luego en segundos, y entonces ya pues lo tiene y lo imprime, ¿no? No hizo nada, o sea, no, tiene que ser responsable.
No hay un proceso de aprendizaje. Claro, porque yo creo en los libros todavía. Aún así con la inteligencia artificial, o sin la inteligencia artificial antes de que aparezca esto, yo sigo creyendo en los libros. Porque leo ahí en los libros, me gusta el olor de los libros, me gusta tocar los libros, me gusta tener contacto con ellos. Aparte que tengo 2 bibliotecas grandes en mi casa, entonces, poquito a poquito las sigo alimentando. Ya para concluir, saliéndonos un poco ya del tema académico, quería preguntarle a usted en su experiencia de artista, de poeta, ¿qué opina del posible uso de la inteligencia artificial en fines artísticos? Ya, mira, yo respecto a eso escuché en una de las exposiciones del ponente, valga la redundancia, del curso que nos dieron aquí en la Nacional en diciembre, casi a principios de diciembre, que ya la inteligencia artificial podía crear textos poéticos, y al evaluarlo el ser humano, ni siquiera el ser humano podía detectar si es que el texto poético había sido hecho por la inteligencia artificial o había sido hecho por un humano. Pero en mi experiencia personal, ya como escritor, como poeta, me arrogo esa, digamos, esa denominación porque yo llevo en poesía 10 años, de 2015 al 2025, estamos empezando 2026, con 2 libros, uno en 2016, otro en 2017. Es posible que presente el tercer libro en fines de abril, cuando los estudiantes ya estén en ciclo acá en la universidad, el tercer libro. Y entonces en mi experiencia de escritura poética, de experiencia poética, hay 2 cosas que no puede hacer la inteligencia artificial. Puede traer textos de aquí y de allá, que jala de la base de datos que extrae y acomoda, ¿no? Entonces crea textos poéticos, pero hay una cosa, que es máquina, ¿ya? Es una máquina. Y la poesía se crea con 2 cosas fundamentales, según un autor de poesía español, ¿no?, que indica que si no hay sensibilidad en la persona, en el escritor, en el poeta, no puede hacer poesía. Son 2 cuestiones fundamentales. Sensibilidad, que son las emociones, que se ponen en juego en la escritura poética. Y hay toda una cuestión en el tema poético, porque construye la poesía a base de conocimiento, claro, por una parte, ¿no?, la intelectualidad del poeta. Por otro lado están las emociones que vive, las experiencias que tiene, lo que recoge del mundo cotidiano, porque no siempre el texto poético, que siempre lo asocian al poeta, dicen es un poema doloroso, dicen es del poeta. Yo diría que un 70-80% tal vez, pero no siempre en todos los casos, porque no nos olvidemos que el poeta también recoge del mundo, recoge del entorno, recoge de la cotidianeidad. Para hacer un poema hay que vivir. Claro, Claro, sí. y la máquina. Y hay que sentirlo. Claro. Es muy íntimo, es una intimidad. Por eso cuando lee una persona un poema y a la hora que lo interpreta tiene que ver la intimidad, la relación del poema con el poeta, ¿no? Tiene que ver la sensibilidad, las emociones que embarga ese poema, ¿no?